Bienvenidos a la unidad de tipos de servidores. En este módulo o en este tema vamos a estar viendo la información de los diferentes tipos de opciones de servidores que hay en el mercado para que puedas tomar la mejor decisión en dependencia del escenario que necesites cubrir. Veamos. Tenemos para el caso los servidores de torre. Muchos pueden tener quizás como menospreciado este tipo de equipos que algunos consideran que estos pueden ser servidores que son PCs con esteroides o vitaminadas. En realidad en algunos casos así es, pero en muchas ocasiones estos equipos son ideales para trabajos más o menos pesados y vamos a ver algunas características como las siguientes. Por ejemplo, algunas opciones, nuevamente depende del modelo, tal cual es el caso que estamos viendo ahí en pantalla, hay opciones de servidores de torre que soportan mucha capacidad de almacenamiento. En dependencia del modelo, puedes tener 16 discos o 4 discos o 8 discos de tamaño pequeño, 2.5 pulgadas, o tamaño de 3.5 pulgadas, que son los de mayor tamaño y en consecuencia de mayor capacidad de almacenamiento. Nuevamente, hay algunos modelos que sí son muy robustos. Servidores de torre que pueden tener características redundantes como esa que estás viendo ahí, doble fuente de energía, arreglos o controladores de discos para hacer arreglos redundantes de discos, discos intercambiables en caliente. O sea, cosas como esas las puedes llegar a encontrar o cubrir en un servidor de torre. O sea, no hay que menospreciar el señor que está ahí enfrente. O sea, hay unas opciones muy, pero muy buenas. Los servidores de torre son ideales para estos tres aspectos de forma muy resumida. Una, ideales para oficinas pequeñas, medianas, en donde las cargas de trabajo no sean tan demandantes. ¿A qué nos referimos con demandantes? Alto uso de memoria o alto uso de procesamiento. Si bien es cierto, pueden manejar doble procesador algunos modelos, pero hay cierto tope. Los procesadores para equipos de torre no son procesadores de alto desempeño, entiéndase, procesadores de 24 cores, no los vamos a encontrar para este tipo de equipos. Son ideales para oficinas remotas y también hay algunos modelos de esto que tú compras un kit de conversión y puedes agarrar el servidor de torre y acostarlo para poder instalarlo en un rack o gabinete. En donde se pone interesante la situación es en lo que viene a continuación, los servidores de rack. Por su fabricación, los servidores de rack pueden identificarse como servidores de 1U, servidores de 2 unidades de alto o servidores de 4 unidades de alto. ¿Qué es eso de la U o la unidad de alto? Eso corresponde a la unidad de medida que estás viendo ahí en la imagen de fondo del gabinete o el rack. Eso ya viene según un estándar, una medición, y ese es el espacio que un rack, que un servidor puede ocupar dentro del rack. De ahí el hecho que sea de 1U o de 2U de alto o 4 para el caso que estamos viendo ahí. Empecemos con los servidores de 1U de alto. Los servidores de 1U, aquí tenemos algunas marcas, opciones. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación no es el enfoque de la marca, sino en sus capacidades internas de forma general. No importa qué marca, no importa qué modelo, las características de un servidor de 1U para el caso de su almacenamiento interno son estas de forma general. Se cumplen no importa la marca. Podemos tener, para el caso de la primera imagen, 4 discos de 3.5 pulgadas, o sea, 4 discos de los grandes. O opción número 2, imagen siguiente, que es 8 discos. O opción número 3, 10 discos como máximo. Si notan la diferencia en la unidad número 1 o en la imagen 1 o en la imagen 2, hay opción para tener una unidad de DVD. Sin embargo, en la opción 3, en donde viene full de discos, o sea, 10 discos al frente, olvídatelo, no hay unidad de DVD para que tú puedas colocar el sistema ahí para instalar, etcétera. Ya tendrías que hacerlo con una unidad externa conectado a un puerto USB que viene en la parte posterior. Si no te alcanzan los 10 espacios al frente, todavía puedes irte a la parte posterior, como puedes ver en la última imagen, y colocar 2 discos adicionales. Los servidores de rack, para el caso de 1U, si te fijas en la última imagen tenemos doble fuente de energía, 4 interfaces de red según esta imagen. Nuevamente esta es una imagen de referencia, insisto, hay algunos modelos de rack así como este que solo vienen con 2 interfaces de red, pero describiendo este tiene doble fuente de energía, 4 tarjetas de red y a un extremo tiene una tarjeta de red adicional. Esa tarjeta de red adicional, y es aquí el foco de que quiero explicar, esa tarjeta de red adicional es la que se ocupa para la administración remota del servidor. Entiéndase, es la interfase de red con la cual tú vas a poder llegar a administrar el equipo directamente. Aspectos como, por ejemplo, saber si el equipo está encendido o no,
Ojo con lo siguiente, el equipo puede estar solo con los cables conectados y apagado el sistema operativo, pero si tiene los cables conectados de energía, las fuentes de poder, tú te puedes conectar a esa interfaz, administrar el equipo y desde ahí encenderlo. Desde ahí identificar la temperatura del equipo, desde ahí ver si hay algún componente interno que esté con alguna alerta o no, por mencionar un ejemplo de todas las capacidades que puedes hacer con esa interfaz. Esa interfaz administrativa es un software que viene licenciado con el equipo, obviamente eso lo determinas al momento de la compra. También es importante identificar que ese software que viene ahí viene en diferentes versiones. Nuevamente, en dependencia de lo que tú necesitas hacer y qué capacidad de administración remota necesitas, así va a ser la opción que vas a seleccionar para ese software de esa interfase administrativa. Incluso puedes instalar desde ahí el sistema operativo del servidor, por mencionar algo. Veamos. En la parte interna del servidor, siempre estamos hablando del de una U, estamos hablando que este señor puede tener una capacidad de 2 procesadores, 24 módulos de memoria y mira esta capacidad aquí, justo aquí donde estoy moviendo el mouse, 8 ventiladores internos, 4 por servidor, 4, perdón, por procesador. Esta sección que está aquí, esta sección curva que ves acá, es para que tú puedas en caliente remover esos ventiladores internos. ¿Por qué en caliente? Y esta es una de las características que sí no posee un servidor de torre. Tú puedes hacer reemplazo de piezas, tal cual es la fuente de energía, tal cuales son esos ventiladores internos, estando encendido el equipo. Cosas como esa hace una gran diferenciación un servidor de rack como este. Entonces, ¿qué otro aspecto más? Antes de pasar al otro punto, ¿qué otro aspecto más? Estos procesadores sí son procesadores de alto desempeño. Si nos vamos a la familia de Intel, procesadores Intel, aquí podemos colocar procesadores Gold, Silver, Platinum, procesadores de 24 cores o superiores. O sea, estamos hablando de que estos equipos sí ya son para manejar múltiples cargas de trabajo o de alta demanda de procesamiento. A continuación, veamos el siguiente salto, que serían los servidores de 2 unidades de rack. En los servidores de 2 unidades de rack, nuevamente, obviando el tema de la marca, obviando el tema de algún modelo en particular, las consideraciones que vienen al final aplican para cualquiera de estas opciones de proveedores que estamos viendo en pantalla. Nuevamente, opciones de almacenamiento. Se repite la historia. Discos pequeños y por último discos grandes. En la primera imagen estás viendo una opción de 8 discos. Si te fijas hay una bahía más ahí que puedes quitar y colocar otra opción de otros 8 discos para llegar a tener la imagen número 2, 16 discos al frente. O si no, la imagen última que es 8 discos de tamaño de 3.5. Una pausa acá. Yo sé que esto corresponde a una temática posterior, pero ¿por qué la diferencia de discos pequeños con discos de tamaño grande? Un disco de los tamaños de 3.5 del grande que está viendo en la última imagen, un disco de esos puede ser de 12 teras de capacidad. 1 y le caben 8. Multiplica eso y ya tienes una gran capacidad de espacio. Ahora bien, un disco de 3.5 con una capacidad muy alta, su velocidad de desempeño, entiéndase, estamos hablando de discos rotacionales, discos de plato, un disco de esos de los de 3.5 de los grandes, que sea de una capacidad bien alta como de 12 teras, por poner un ejemplo, es un disco que corre a una velocidad de 7200 revoluciones. Sin embargo, los discos pequeños, el máximo que puede tener en capacidad es 2.4 teras, siempre en discos rotacionales. Ahora, un aspecto importante, cuando yo tengo muchos discos, veamos el caso del disco del servidor de en medio, 16, todos esos discos al final van a formar parte de un arreglo redundante de discos, algo que se le llama RAID, RAID 5, RAID 1, etc. Ese conjunto de discos, y aquí viene una estrategia, entre más discos conformen mi arreglo, yo voy a tener mayor capacidad de desempeño. Un concepto que se le llama IOPS o IOPS. O sea, las operaciones de lectura y escritura aumentan entre más discos yo tenga. Entonces aquí viene una opción de balanza. ¿Qué vas a necesitar? ¿Desempeño o capacidad de almacenamiento? Hay que pensarlo, ¿eh? Ahora bien, si estas opciones no te parecen, mira las que vienen a continuación. También en servidores de 2U puedes tener 12 discos de 3.5 de tamaño. Nuevamente, levanta la calculadora, 12 teras por disco y le caben 12 discos. Ya estamos hablando de más de 100 teras de capacidad de almacenamiento y sigue siendo un servidor.
Si estamos buscando desempeño, en la segunda imagen tienes 24 discos al frente de 2.5 de tamaño. O sea, esto parece más un sistema de almacenamiento. En realidad lo es. A veces es importante que el almacenamiento esté interno al servidor porque el bus de transferencia de datos hacia esos discos es mucho más rápido. En algunos casos, por lo general así es, la transferencia es de 32 gigabits por segundo hacia la controladora. Y la controladora, en dependencia del bus de datos del disco, pues en resumen es más rápido, ¿verdad? Si eso no te alcanza, hay opciones también, mira, de colocarle en la parte posterior al servidor 2 discos más de 3.5. Existen incluso algunos modelos que tú levantas la tapadera del servidor, la tapadera superior del server, y tú ahí puedes colocar 4 discos más de 3.5 pulgadas. O sea, son servidores que le caben discos por todos lados. Si no te parece, está esta última opción en donde en la parte posterior puedes agregar discos de 2.5 hasta un máximo de 4 discos. Si te fijas, contamos con las mismas características que los servidores anteriores: doble fuente redundante, tarjeta de red adicional, la tarjeta de administración, y todavía tenemos, que es una de las ventajas de un servidor de 2 US, todavía nos quedan disponibles slot PCI para expansión, o sea, para colocar más tarjetas adicionales que pueden ser para más tarjetas de red o para tarjetas HBA para conectarnos a un sistema de fibra canal, etc. Internamente, la historia es exactamente la misma. Por eso yo te comentaba al inicio que a veces un servidor de 1U o de 2Us, la diferencia es su capacidad interna de tamaño. A nivel de desempeño, el de 2 unidades de rack igual soporta, para el caso del ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla, 24 módulos de memoria, 2 procesadores, 8 ventiladores internos, y todo eso, para el caso de los ventiladores, son intercambiables en caliente. Así que tenemos la misma capacidad de desempeño, lo único que varía es la cantidad de almacenamiento interno que el equipo puede manejar. Por último, los servidores de rack, para el caso de los servidores de 1U, 2U, o en el caso especial de los de 4U, que vamos a comentar un poquito al respecto, los servidores de rack son ideales para cargas intensivas de trabajo. Ejemplo, virtualización de servidores, en donde vamos a virtualizar muchos servidores y necesitamos mucha memoria RAM. Estamos hablando que los servidores que vimos previamente de rack de 1U y 2U pueden llegar a manejar hasta 3 teras de memoria RAM por equipo. Y vamos a armar un clúster de 3 servidores, por poner un ejemplo. O sea, estamos hablando de mucha capacidad de procesamiento. Escenarios de virtualización, escenarios para manejar bases de datos, escenarios para data warehouses, que es el caso muy particular de los servidores de 1U, de 4U, perdón, que está ahí abajo. Ese servidor que está ahí de 4 unidades de rack, que le caben 20 discos al frente, o 24 discos al frente, si no me equivoco. Ese señor, hay implementaciones muy particulares en donde soluciones como de SAP HANA se ocupa un modelo justo como ese que estás viendo ahí abajo, en donde todo va montado ahí, con 4 procesadores y una alta capacidad de almacenamiento interno al equipo. Demandas muy específicas requieren equipos muy específicos, tal cual es ese caso. Entonces, entre más capacidad de contingencia o disponibilidad necesites, es un servidor de rack el que vas a necesitar. Bueno, espero que esto haya sido de tu interés y agrado, así que te veo en el siguiente tema. Gracias.